Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Ahora voy a hacer la exposición para ver esto de la filosofía hegeliana del siglo XXI. En realidad voy a trabajar 5 subtítulos. ¿Ya? 1, la búsqueda de la metafísica científica. 2, la dialéctica como ontología. 3, Hegel y Kant en San Marcos. 4, dialéctica de los contrarios, que la voy a dejar de lado porque es una investigación que estoy desenvolviendo. Y 5, la ciencia de la lógica propiamente. ¿Ya? Es decir, vamos entonces a comenzar a ver. El primer subtítulo es la búsqueda de la metafísica científica. Kant inicia lo que se llama la filosofía contemporánea. ¿Están escuchando, no? ¿Escuchan sin problema? Bien. ¿Aló? Ya. Entonces Kant inicia lo que se llama la búsqueda de lo que sería la metafísica científica. ¿En qué consiste esto? En realidad consiste en negar los viejos presupuestos de los cuales partía la vieja metafísica, o sea, la metafísica prekantiana. ¿Y cuál era una de las características de esa metafísica prekantiana? La de elaborar determinados modelos conceptuales y conceptual filosóficos, y a partir de eso, implicando eso en modo, grosso modo, y a partir de eso querer explicar todos los eventos y situaciones. Con Kant, ¿no? La cosa muda, cambia. Con él comienza con las famosas consideraciones relacionadas que el conocimiento, ¿no?, depende del fenómeno. Y en tanto en cuanto fenómeno, esta tiene como condición de posibilidad el espacio-tiempo. Entonces, desde ese momento, ya Kant invierte la filosofía. Ya no se trata de ir de los principios para lo real, sino más bien ir del conocimiento hacia lo que sería la fundamentación de los modelos ontológicos. ¿Ya? Claro que después viene Hegel y hace precisiones, ¿no?, posteriores, aparte de cuestionar a Kant en una serie de consideraciones, más el cuestionamiento central de Hegel es que él estima que Kant, ¿no?, saca una conclusión problemática, es decir, que no se puede conocer lo real. Para Hegel eso no es posible. La crítica de la fenomenología del espíritu pretende ser una respuesta, ¿no?, a esa X que había colocado Kant, o sea, que lo real no podía ser conocido, es decir, no podía ser objeto o no podía ser pasible de dominio, en términos generales de dominio o de sujeción al conocimiento, o que no se podía conocer a partir de este simple fenómeno. Bien, entonces, hasta ahí más o menos grosso modo, esas cosas ya de una u otra manera son conocidas en términos generales, ¿no? Yo me he permitido aquí hacer una consideración general. Bien, este es entonces una de las ideas de este punto 1, ¿no? Ese es un punto 1, la superación de la vieja metafísica. El punto 1.2, ¿no?, ya tiene que ver con lo que implicaría Hegel, o Kant y Hegel, desde esta perspectiva en la cual de una u otra manera se pretende superar las limitaciones de la vieja metafísica, y también cómo Hegel, a pesar de su filosofía idealista, cuando se ve la parte de lo que llamaríamos la historia y la praxis, Hegel es tremendamente realista. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de la filosofía en el Perú, o sea, la filosofía universitaria específicamente, tengo para mí que sigue siendo racionalista y prekantiana, ¿no? Es decir, la filosofía universitaria, estimo, tiene el problema
que aún no ha superado la vieja metafísica y persiste en estar situado en una vieja metafísica que llamaríamos prekantiana, una especie de lugar de la filosofía en la cual éste vive en las alturas, establece principios generales y a partir de eso quiere explicar los eventos del mundo real y de la práctica social. Entonces, eso ya es un problema y yo estimo que eso aún está funcionando en la filosofía universitaria de nuestro país. ¿Ya? Esto es más o menos en relación al punto 1.2. En relación al punto 1.3, se puede decir que en la filosofía universitaria, al menos de San Marcos, en la década del 20 del siglo, en la década del 20 del siglo XX, hay dos profesores de filosofía universitaria, el profesor Humberto Borja y Miguel Argüelles, quienes trabajan el principio del historicismo, o sea, trabajan a partir de lo que llamaríamos la historia y la lógica que implica la historia. Entonces, ahí habría que considerar el hecho de que allí tendríamos que considerar el hecho de que estos dos autores no nos dicen específicamente, si es que ellos asumen que el ser, ¿no?, desde un punto de vista del pensamiento, debe ser considerado dentro del espacio-tiempo. Tengo para mí que Kant, por ejemplo, y principalmente Hegel, cuando reflexionan sobre el problema del ser, ellos ya están colocando a este ser dentro del espacio-tiempo, dentro de la temporalidad. Entonces el conocimiento también está sujeto al espacio-tiempo, a la temporalidad. Entonces, estos dos autores, Humberto Borja y Miguel Argüelles, aún siendo historicistas, se puede presumir, ¿no?, o se puede inferir que ellos, al colocar el proceso de la filosofía en la historia, se estaría, y en esto que llamamos historicismo, de Eucken es uno de ellos, entonces se puede pensar que ambos autores, cuando colocan al ser en la historia, se puede inferir que considerando a esa historia dentro del espacio-tiempo o temporalizando el conocimiento que puede emanar de ahí. Entonces, estos dos autores, de una u otra manera, estarían, para decirlo de una manera general, estarían de un modo implícito sugiriendo o colocados en una especie de kantismo, o sea, que ellos serían más o menos contemporáneos filosóficos al colocar el conocimiento, la historia, etcétera, etcétera, dentro de la temporalidad tal cual lo sugería Kant, ¿no? Es decir, claro, no se piensa que Kant en sentido estricto, sino que pasa por Hegel y sigue una serie de mediaciones. Bien, entonces, ellos dos, por ejemplo, ya habrían trabajado esto. Este es en la década del 20, del siglo XX. El punto 1.4, que llamaríamos la filosofía no universitaria, trabaja colocando al ser en la esfera de la temporalidad. Mariátegui tiene, me parece, en su ideología política, tiene un párrafo, tiene una idea en la cual dice de que él está o se siente dentro de la historia y que no tiene ningún interés en salir de él. Entonces debemos presumir que él está considerando a esa historia dentro de la temporalidad. Por consiguiente, el conocimiento y todas las referencias estarían dentro de la temporalidad. Entonces, habría este tipo de consideraciones. Vamos a ver entonces esta filosofía no universitaria. El primero de ellos es Mariátegui, ¿no? Mariátegui trabaja con este horizonte, más también estaría ahí, por ejemplo, González Prada, y también estaría Aya de la Torre. A mí me interesa Mariátegui en este caso porque él pretende hacer una aplicación del materialismo histórico, ¿no?
Entonces, él asume que el marxismo es básicamente el materialismo histórico. Entonces, Mariátegui de la Chira ya está dentro de la temporalidad. Claro que él no hace reflexión filosófica, además al colocar la historia dentro de la temporalidad permite que ya no se diluya la reflexión o la reflexión filosófica no se vaya ya fuera realmente de lo, fuera del espacio-tiempo. Es decir, coloca las cosas en la temporalidad, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente resaltar en este momento en relación a esto de la metafísica científica también. Bien, entonces, esto es lo que quiere decir grosso modo en relación a este primer punto, la búsqueda de la metafísica científica. Para sintetizar diré lo siguiente entonces. Con Kant se inicia lo que llamaríamos la colocación del fenómeno dentro del espacio-tiempo. Al colocar el fenómeno dentro de la temporalidad, lo que él hace, tengo la impresión, es también colocar el pensamiento, porque el fenómeno se desarrolla en relación al conocimiento y se desarrolla en función, este conocimiento se desarrolla en función al entendimiento, y al colocar Kant todo en el plano de la temporalidad, está colocando en la temporalidad también no solamente el fenómeno, no solamente el conocimiento, sino también lo que sería la estructura del pensamiento. En otras palabras, le está dando temporalidad al pensamiento. ¿Ya? Le está dando temporalidad al pensamiento, a las categorías, a lo lógico conceptual y todas estas cosas. Claro que Kant no saca las conclusiones en este caso de ese tipo, sino que Hegel va a ir desarrollando una serie de consideraciones y posteriormente se van desarrollando también otras ideas en relación a esto. Es decir, se ha ido fundamentando más esta cuestión. En nuestro país, yo estoy sustentando aquí de que la filosofía universitaria sigue siendo prekantiana, aunque hemos tenido dos antecedentes, el profesor Humberto Boja y Miguel Argüelles, que al trabajar el historicismo colocan la historia dentro de la temporalidad. Al colocar la historia dentro de la temporalidad es de presumir, yo lo entiendo así por lo menos, es de que de una u otra manera esta historia está implicando que ya el ser está dentro de la temporalidad, aunque ellos específicamente no reflexionan sobre el problema. Y el otro punto sería básicamente la filosofía de Mariátegui y la Chira, quien estaría asumiendo de un modo directo y claro que él está dentro de la historia, que él está dentro del tiempo, de su tiempo y de la historia, y que a partir de eso, ¿no?, realiza sus reflexiones. No hay que olvidar que Mariátegui adhiere básicamente al materialismo histórico, o sea que su reflexión tendría ese sentido. Bien, entonces esto es grosso modo lo que quería comunicar en el primer punto. En el segundo punto, o sea, la dialéctica como ontología, lo he dividido en tres subaspectos. ¿Eh? El primer subaspecto que lo estoy llamando, llamaré 2A, ¿no?, tiene algunas consideraciones. La primera de ellas es que se trata de elevar su tiempo a conceptos. Claro que esto es muy genérico porque él todo su trabajo más o menos está orientado hacia eso. En la fenomenología, él usa el concepto de configuraciones y figuraciones. Configuraciones sería la parte histórica, en tanto que las configuraciones sería todo el aparato conceptual que emerge de ahí, ¿no?, y que él reflexiona de un modo muy específico ya en la ciencia de la lógica. Entonces, Hegel quiere elevar su tiempo a conceptos, ¿no? Estoy indicando las cosas grosso modo aquí, porque habría que ver la cita correspondiente en este caso. Me parece que está en la
si mal no me equivoco, está en la filosofía del derecho, me parece esta idea. Bien, más también en este punto 2a hay otra idea, y es la siguiente. ¿Qué es propiamente esto que llamamos dialéctica? Hay autores que señalan que la dialéctica es lo fundamental en Hegel. De una u otra manera, concuerdo con esa idea. Ahora bien, cuando se pregunta por el comienzo de la dialéctica, ¿no?, tendríamos que ver cuál o cómo concibe Hegel los procesos de este pensamiento, ¿no? Y Hegel tiene un momento en la cual afirma, me parece que en la ciencia de la lógica, en la parte 3, ¿sí?, en la que él afirma que de una u otra manera, solamente en tanto en cuanto se da la totalidad concreta, es que se puede pensar que el ser, ¿no?, se está pensando en un para sí, o sea que está siendo plenamente consciente, ¿no?, de su condición. Ahora, más adelante vamos a ver lo que es la totalidad concreta y esas cosas. Ahora me interesa retener esto de la totalidad concreta y el para sí, ¿ya? Hay niveles que llevan a la totalidad concreta. Después lo voy a aclarar un poco mejor. Aquí en el Perú. El proceso de la dialéctica aquí en el Perú, quién sabe el referente más preciso, más sistemático, al menos en mi reflexión, es Los 7 ensayos. Los 7 ensayos es una obra interesante, mas no debemos olvidar que Mariátegui, cuando reflexiona sobre los 7 ensayos, él está trabajando, ¿no?, lo que llamaríamos una especie de filosofía implícita de tipo dialéctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una investigación que estoy desarrollando y espero publicar pronto el material, Mariátegui trabaja con el concepto de contrarios y contradicción. Y cuando coloca los ensayos, él tiende a resaltar las contradicciones que aparecen en cada ensayo, que justifican la emanación que hay de las relaciones materiales y la emanación que se daría en las relaciones de tipo jurídico y de tipo espiritual, o sea, como creaciones culturales de los seres humanos, ¿no? Entonces, Mariátegui parecería de una u otra manera haber trabajado implícitamente a partir de categorías filosóficas. Mariátegui, hay que esclarecer, no hace una reflexión específicamente filosófica. En la revista Textual, cuando habla de filosofía, que fue un material que publicó Salazar Bondi en Textual, ¿no?, ahí él hace una reflexión sobre la filosofía. Mas no hay que olvidar que esa reflexión, o en general la reflexión filosófica de Mariátegui o sobre la filosofía, en general sobre la ideología, ¿no?, tiene que ver mucho con su tesis que está enunciada en el programa del Partido Socialista, ¿no? Es decir, una cosa es la emanación, ¿no?, de lo que sería el orden demoliberal antes del desenvolvimiento del imperialismo, o sea, la fase preimperialista. Y otra sería, ¿no?, de un modo bastante claro, sería el desenvolvimiento, la emanación de las relaciones materiales de lo que sería, ¿no?, de lo que sería en fase imperialista. Y él tiene la idea de que entre la fase preimperialista e imperialista, toda la emanación espiritual que emerge de las relaciones materiales, ¿no?, sería fundamentalmente, se habría desarrollado fundamentalmente en sentido contrario. O sea, si en el periodo preimperialista la burguesía luchaba contra el idealismo y una serie de posiciones de este tipo, ¿no?, principalmente el idealismo religioso, ya para la fase imperialista, ¿no?, esta lucha heroica, ¿no?, de alguna manera ya no existe más bien hay el intento de reconciliarse con ella. Entonces, esa es más o menos la idea general, ¿ya? En los 7 ensayos, la cuestión interesante está en cómo él, por ejemplo,
en su ensayo sobre la literatura, él coloca una serie de ítems, más no se debe olvidar de que, por ejemplo, ahí hay un ítem relacionado con lo que llamaríamos la historiografía o la concepción de la historia, de la literatura, que él desenvuelve, ¿no? En fase colonial, cosmopolita y nacional, que también se puede aplicar en la esfera de la filosofía. ¿Ya? Bien, yo lo voy a dejar ahí en este asunto de los 7 ensayos porque estoy haciendo una reflexión sistemática también sobre eso. Aquí solamente quiero hacer esa colocación, ¿no? Bastante general, ciertamente. Bien, el otro punto que emerge de este 2.A, la dialéctica como ontología, tiene que ver con la fase que llamaríamos post-Mariátegui. La fase post-Mariátegui es bastante clara. Es la línea ya soviética, que se desarrolla hasta la década del 70, y uno de sus representantes principales es Guardia Mayorga. Guardia Mayorga es criticado por Salazar Bondi y muy fuertemente por David Sobrevilla. Más tengo para mí, Salazar Bondi coloca también me parece a Peche, Julio Peche me parece, también como un representante del marxismo. Más, yo voy a remitirme en este caso a Guardia Mayorga. Cuando es criticado Guardia Mayorga por estos dos autores, lo colocan como representante del marxismo ortodoxo, ¿no? O sea, del marxismo soviético en todo caso. Puede ser, más una de las cosas que observo y he observado en ambos autores, principalmente en David Sobrevilla, es que él descontextualiza a Guardia Mayorga y se queda solamente en el plano del análisis de las ideas como un proceso estrictamente lógico conceptual. Y tengo para mí que una evaluación de Guardia Mayorga tiene que hacerse en un plano, en un contexto determinado. No solamente él, sino una serie de pensadores. O sea, los pensadores tienen que ser vistos en su contexto, en los problemas que tratan de enfrentar y resolver, y una serie de cosas más. En el caso de Guardia Mayorga, acontece lo mismo, ocurre lo mismo. Es decir, él puede haber sido un ortodoxo, pero no olviden que de un punto de vista de filosofía universitaria, él era uno de los tantos, era un solitario prácticamente, ¿no? De la Universidad de Arequipa, era un solitario en colocar esto. Entonces es normal, es natural que siendo un pensamiento que está comenzando a introducirse y desarrollarse, esté cargado de muchas limitaciones. Más hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto, porque si quitamos el contexto y revisamos los textos de Guardia Mayorga, ¿no? Entonces va a quedar Guardia Mayorga efectivamente como un repetidor de manuales. Y me parece que no es correcto eso, al menos es lo que yo estoy entendiendo. La otra cuestión está en que está en las reflexiones que también se hace a partir de la línea maoísta. La línea maoísta, de una u otra manera, cuando reivindica la ley de las contradicciones, que es propiamente el maoísmo, ¿no? Es decir, lo específico del maoísmo en filosofía sería la reivindicación de la ley de las contradicciones. De una u otra manera estaría sugiriendo la necesidad de formular, al menos estoy pensando yo así, una especie de ontología de las contradicciones, ¿no? Sin embargo, producciones que específicamente se hayan orientado por ese campo, que hayan hecho una reflexión que sea más o menos sistemática y amplia, me parece que no existe, ¿no? O no lo hay. Tengo una referencia del profesor Kruger, que trabajó algo relacionado con Hegel, más no tengo el documento a la mano, ¿ya? Más las organizaciones políticas, me parece al menos la línea del marxismo universitario, me parece, en la versión soviética y en la versión maoísta, no desarrollaron específicamente una problematización filosófica que tuviese que ver en la interrelación de la filosofía internacional con la filosofía que se desenvuelve en nuestro país. Al menos colocar
esa reflexión en lo que sería, ¿no?, en una superación de esta filosofía y este posicionamiento y esta colocación de la filosofía universitaria, ¿no?, como prekantiana. Bien, entonces aquí habría una serie de consideraciones más, vamos a dejarlo ahí. Si yo debo hacer una crítica general a este periodo después de la muerte de Mariátegui, toda la línea soviética que trabajó básicamente con manuales y diccionarios, ¿no?, y después con lo que sería la línea maoísta, lo que yo cuestionaría es que dieron demasiado énfasis al método. O sea, lo que sería el método dialéctico comprendido para ellos como lo estaban comprendiendo. Después vamos a ver qué es el método dialéctico, más como ellos lo comprendían como una especie de aplicación, ¿no? Me parece de que se enfatizó demasiado el método y se dejó de lado lo que sería la concepción dialéctica del mundo y de la vida. Entonces, no solamente encerraron el marxismo, no solamente encerraron la dialéctica marxista, no solamente limitaron la dialéctica marxista a la parte de la lógica, a la parte de la dialéctica positiva, sino que por acentuar el método de síntesis, dejaron de lado todo lo que sería la concepción dialéctica del mundo y de la vida. O sea, la filosofía, o en todo caso la reflexión dialéctica sobre el mundo, no es solo método, sea cual fuere la orientación filosófica, es centralmente concepción. ¿Eh? Entonces esa sería la crítica general que haría. No, me parece que es bastante evidente eso. Si hay una reflexión que hacer desde un punto de vista marxista, tendría que ser precisamente sobre cómo o por qué se enfatizó tanto en el método y se dejó de lado lo que sería la concepción, ¿no? Entonces, habría también ahí que ver una serie de aspectos y matices. Yo estoy escribiendo una historia de la filosofía en el Perú. Claro que no va a ser algo grandioso, más estoy tratando de colocar una serie de líneas de reflexión, ¿no?, que me parece no están correctamente colocados y faltaría desenvolver desde otras perspectivas, tal cual coloca la profesora María Luisa Rivara, David Sobrevilla y el mismo profesor Salazar Bond. Bien, entonces, y también una evaluación de lo que habría sido el proceso del marxismo en la versión soviética y en la versión, bueno, la versión maoísta tiene dos momentos: el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, que es una época, la década del 70 probablemente, ¿no?, y la línea maoísta, propiamente el marxismo-leninismo-maoísmo, que se desarrollaría desde la década del 80 en adelante. Más, en fin, vamos a dejar estas que son consideraciones específicas. Después, en el subtítulo que estoy colocando, el subtítulo 3 que estoy colocando como Hegel y Kant en San Marcos, ¿no?, quiero rescatar una serie de cuestiones que me parece la historia de la filosofía, las referencias que tenemos en la profesora María Luisa Rivara, el doctor David Sobrevilla, el profesor Salazar Bondi, también el profesor Castro en la Católica. Entonces, habría algunos referentes. Más, yo me voy a referir específicamente a estos tres primeros mencionados, en relación a lo siguiente. Por ejemplo, hay documentos donde se habla de la influencia o la presencia de la filosofía alemana, y cuando se refieren a esa filosofía alemana, hablan del panteísmo germánico. Esto es más o menos en la década del 90 del siglo XIX e inicios de la década del 20, es decir, del 10 en el siglo XX. Yo realmente estoy en plan de investigar a fondo lo que significaría eso, ¿no? ¿Y por qué panteísmo? Yo por algún lado leí alguna vez de que a Hegel se le consideraba un panteísta, ¿no? Más, eso lo coloco así como una cuestión general. Habría que hacer mayores precisiones y me interesa más ver
qué habría significado ese en el proceso de la filosofía universitaria aquí en San Marcos. La segunda cuestión tiene que ver específicamente con Kant en San Marcos, que se desenvuelve del 40 en adelante. ¿No? Kant en San Marcos, ¿no? La filosofía de Kant en San Marcos, a ver, me dejen aquí ver algo relacionado con eso. La filosofía de Kant en San Marcos tiene momentos interesantes. En la década del 40, me parece, hay la reflexión del profesor Peñalosa Rameva, ¿no? Y del profesor Carlos Cueto Fernandini. ¿Ya? Ellos hacen una reflexión kantiana, o por lo menos colocan el pensamiento kantiano como una reflexión filosófica en la cual tratan de adentrarse y tratan de ser lo más precisos posibles con este tipo de filosofía. ¿No? Esto en la década del 40, quizá el 50 también. Y en la década del 70 tenemos al profesor Sixto García, ¿no? Que de alguna manera también me enseñó a mí Kant. ¿No? Más, y ellos colocan ahí una serie de consideraciones. Más lo que se observa, o por lo menos yo percibo, es que en relación a lo que sería, en relación a esto, por ejemplo, el profesor Sixto García tiene una afirmación que considero interesante. Él dice, la mayor contribución de Kant, según el profesor Sixto, a la ontología y teoría del conocimiento, ¿no? De todo conocimiento radica en que el objeto es producto de la participación activa del sujeto en la constitución de todo conocimiento de los objetos empíricos. Bien, entonces, esto es lo que se colocaría más el profesor Sixto García como kantiano y los otros dos profesores como kantianos hacen reflexión sobre Kant, más no superan el problema ese de esa condición prekantiana de la filosofía universitaria. Más en términos generales colocan tres problemas que me parece de una u otra manera la filosofía universitaria en alguna medida debió haber considerado, y sobre todo lo que sería el marxismo, ¿no? Que serían los tres puntos siguientes. Primero, los que afirman que la fundamentación del conocimiento lógico se tiene que realizar desde el mismo conocimiento lógico, ¿no? Esta sería una tendencia. Una segunda tendencia sería los que afirman que la fundamentación del conocimiento lógico se tiene que hacer desde la ontología. Y una tercera que afirma que la fundamentación de la ontología se ha de hacer desde el conocimiento lógico. Entonces, no sería complicado ver aquí que este tipo de tendencias, ¿no? Que debió haber sido pensado como problemas por las otras tendencias filosóficas universitarias, mas no se consideró, fue asumida como tarea por lo que después se llamó el desarrollo de lo que sería la epistemología en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, la fundamentación del conocimiento científico a partir de una filosofía científica, ¿no? Que emana propiamente del quehacer científico, ¿no? Es una posición que se puede ver sin problemas en el profesor Bunger, ¿no? No precisamos para ello de una ontología, de una tradición ontológica o metafísica, ¿no? Es una especie de construcción a partir de lo que el mismo conocimiento objetivo de naturaleza científica nos ha ido dando en el desenvolvimiento de esta actividad científica que en el siglo XX llega a ser tremendamente fuerte. Bien, más hay algunas cuestiones ahí que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Es posible que esta idea de esa especie de cientismo, ¿no?
que se puede percibir, por ejemplo, en la perspectiva del profesor Bunge, tiene algo interesante, y es lo siguiente. En la década en la que se desenvuelve la epistemología, que me parece la década del 90, por lo menos en San Marcos, quién sabe antes, ¿no? Ellos, a pesar de sus limitaciones, hicieron contrapeso a lo que podrían ser posiciones que en ese momento eran bastante problemáticos, ¿no? Estoy pensando en este caso en la década del 90, por ejemplo, en el postmodernismo. A pesar de las limitaciones de este epistemologismo, ¿no?, de esta sobrevaloración de la epistemología trabajado en la esfera estrictamente científico-natural, ¿no?, sirvieron de contrapeso. Claro que, obviamente, con sus limitaciones y todo, más tuvo esa característica y tuvo ese valor. Bien, ahora, por ejemplo, esa epistemología específica que hace el científico en el laboratorio, ¿no?, ahora se llama más bien epistemología laboratorial, ¿no? Y ahí habrían una serie de consideraciones también a partir de lo que los estadounidenses estarían entendiendo por epistemología. ¿Ya? Pero en fin, vamos a dejar eso de lado. Entonces, si tenemos que ver este tipo de cuestiones, es que incluso estos negadores o estos que afirman el conocimiento científico y que no se necesita de ninguna tradición ontológica ni metafísica, ¿no?, ellos no solamente hicieron contrapeso al posmodernismo, que de mi punto de vista tiene características irracionalistas, ¿no?, en alguna medida o en gran medida, ¿no?, exactamente, y también trató de ser negadora o negar a todo tipo de metafísica, ¿no? Ahí tendremos que incluir básicamente a una que tiene mucho prestigio, que es la fenomenología husserliana. Más el problema está en que no se puede decir tú eres metafísico, entonces como metafísico tu reflexión no sirve. Entonces, tengo para mí que eso no es un criterio apropiado de reflexión. Me parece que lo correcto es apropiarse de problemas y argumentos del contrario y pensar esos argumentos y pensar sus tesis, ¿no?, y establecer una reflexión a partir de las propias perspectivas de esos problemas que se colocan, ¿no? Decir, eso no sirve, o eso es así, o eso es asá, me recuerda mucho a los pensadores ingleses, ¿no? Me parece que Locke y Hume, que de una u otra manera simplemente desechaban toda la filosofía escolástica. A mí me acuerdo, en este momento estoy recordando a Francis Bacon, que también rechazaba así, simplemente, ¿cómo se dice? Aquí se dice, pateaban, ¿cómo se dice? Mandaban volar todo ese tipo de problematizaciones, o sea que no había un repensar el problema del contrario, sino simplemente negar y que era totalmente inútil. En relación a la metafísica anterior a Kant y la metafísica posterior a Kant, me parece que la actitud sigue siendo la misma. Eso no sirve, entonces hay que dejarlo de lado. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Kubrick, es un historiador estadounidense, de la filosofía estadounidense, que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente los filósofos estadounidenses que querían renovar la filosofía, ¿no?, simplemente negaron o rechazaron los problemas clásicos de la filosofía, ¿no?, preguntarse por el ser, etcétera, etcétera, para concentrar en otro tipo de problematizaciones, en este caso lo que serían los problemas del lenguaje, ¿no? En fin, entonces, eso me parece que es una táctica no muy interesante, ¿no? No hay lo que llamaríamos una lucha epistemológica, sino que simplemente serían negaciones, ¿no?, que no sé si llamar epistemológicas o no, más son negaciones que no ayudan a la reflexión o no enriquecen la reflexión. Bien, esto es en relación entonces a
Kant en San Marcos. En relación a Hegel, no sé si existe, no tengo información por lo menos, si existe una especie de la recepción de Hegel en el Perú. No tengo información precisa. Más tenemos como un representante de Hegel aquí en nuestro país y en la universidad al profesor Miguel Justi. El profesor Miguel Justi tiene una serie de trabajos relacionados con Hegel y de perspectiva hegeliana. Incluso él pertenece a la Sociedad Hegeliana Brasileña. Y voy a sacar una idea del profesor Justi de un trabajo del año 92, está bastante retrasado, obviamente es un trabajo bastante antiguo, más tiene que ver con la lógica de Hegel, ¿no? Con la lógica de Hegel. Él dice, en uno de los resúmenes, ¿no? Él dice que lo siguiente: podemos decir que también para Kant, lógica y metafísica son disciplinas distintas. La lógica se ocupa solo de procedimientos formales y es una disciplina segura. La metafísica, en cambio, se halla en crisis y debe ser por ello sometida a crítica, a fin de asegurar en el futuro su carácter científico. Entre ciencia y metafísica futura y lógica, hay pues una diferencia cualitativa. Es decir, me quedo con esta idea porque el profesor Justi en su momento trabajó distinciones. O sea, que no se puede decir de que los hegelianos no existieron, ¿no? O no hicieron una reflexión. Existieron, si es que el profesor Justi se asume hegeliano, más él trabajó el lado de la filosofía hegeliana y sus consideraciones son bastante interesantes. En la época en que era estudiante, el profesor Justi criticó también lo que llamaríamos la filosofía latinoamericana porque él encontraba que colocar a América Latina, ¿no?, como un referente en el plano del entendimiento no era apropiado para poder desenvolver una reflexión en la esfera de la razón, ¿no? Yo ahora lo entiendo mucho mejor al profesor, en su momento no entendí el argumento, mas encuentro que él tenía así razón en ese sentido, ¿ya? En todo caso, el profesor Justi es un buen referente. Claro de que hay que profundizar más en su reflexión. Yo debo confesar que no he hecho un seguimiento sino de algunos trabajos, ¿no?, y ese que menciono es uno de ellos. Bien, lo voy a dejar ahí al profesor Justi. Y vuelvo a mencionar al profesor Krugel y su trabajo sobre Hegel. No voy a comentar sobre ello porque no he revisado el trabajo, no tengo el trabajo a la mano. Bien, después, ya como un quinto punto de esto que estoy señalando, ¿no?, el punto 3 es Hegel y Kant San Marcos, y en el punto 5 de ese subtítulo, ¿no?, habría que ver a los manuales soviéticos y diccionarios soviéticos. En estos manuales, principalmente los manuales, ¿no?, hay una idea que yo encuentro muy problemática cuando se habla de la filosofía de Hegel. Teóricamente, según esta perspectiva soviética, Hegel habría considerado el desenvolvimiento de la naturaleza como una exterioridad y que se desenvolvería solo en el espacio y no en el tiempo. Y que obviamente no se desarrollaría. Yo tengo para mí esa idea cuestionable porque si se observa en la ciencia de la lógica, por ejemplo, la reflexión que hace sobre el ser, se va a observar sin problema ninguno que esto que llamamos devenir está afectando a la temporalidad. Y esto que llamamos naturaleza no está al margen de ese devenir. Por consiguiente, él no está solo en el espacio, está también en el tiempo. Y si está en el tiempo, también es altamente probable, ¿no?, que
la naturaleza propiamente sí se desarrolle. Y es bastante probable que lo haga por contradicciones. Si ustedes han tenido curiosidad de ver, por ejemplo, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la parte que corresponde a la naturaleza, me parece que es el tomo 2 de la enciclopedia, ustedes van a observar que él usa conceptos filosóficos para explicar conceptos físicos, por ejemplo. Yo debo confesar y ser sincero que no encontré nada convincente de ese material. ¿No? Me pareció hasta cierto punto arbitrario en algunos aspectos. ¿Ya? En cambio, encuentro más razonable el trabajo inconcluso Dialéctica en la naturaleza de Engels, aunque también tiene sus problemas. Desde mi punto de vista, me parece que el modo como se entiende el papel de la filosofía en relación al conocimiento y el mundo, ¿no? Y la temporalidad, me parece que la estrategia atomista es más interesante. Claro que dejamos de lado todo lo relacionado con Dios, mas esa estrategia me parece más interesante porque al final de cuentas se coloca el ser como el centro y el conocimiento, ¿no? El conocimiento fundamenta los modelos que tenemos sobre el ser. ¿De acuerdo? Entonces, en la estrategia atomista, me parece que el conocimiento justifica cuáles podrían ser las tendencias que sugeriría la divinidad, ¿no? En los procesos reales, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, esa estrategia yo la encuentro más interesante, claro que colocando el ser y colocando obviamente el adelanto que se tuvo con Kant y Hegel, ¿no? La parte de la divinidad la dejo completamente afuera. Es decir, lo que me interesa es la estrategia que están usando. Más en fin, obviamente se puede discrepar en este sentido. Bueno, entonces, ahí. El cuarto subtítulo que tengo aquí mencionado es la dialéctica de los contrarios. La dialéctica de los contrarios es un trabajo que ya lo tengo concluido durante el periodo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se dice pandemia, no? La pandemia. Generalizando. Voy a dejar de lado esta dialéctica de los contrarios porque es muy amplio y lo estoy desarrollando. Espero ya limpiar el texto para ver si lo consigo publicar, ¿sí? Voy a dejar de lado, solamente lo voy a mencionar, que es todo un mundo de problemas también. Y finalmente tenemos la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica es un libro que se divide en varios ítems, donde lo fundamental es la dialéctica, más la dialéctica tiene varios planos. ¿Ya? Ustedes saben que Hegel no separa drásticamente, sino diferencia entre entendimiento y razón. En el entendimiento se dan las determinaciones lógicas, o sea, las proposiciones lógicas. En tanto que en la esfera de la dialéctica positiva se daría la síntesis que provienen de estas determinaciones de la lógica, ¿no? Entonces, la síntesis sería una especie de cuestión a tomar en consideración. Y pensando bien sobre este asunto, hay una afirmación muy general que he visto en algún autor, no recuerdo en este momento el nombre, que dice más o menos lo siguiente, ¿no? El entendimiento razona en tanto que la razón entiende. Es decir, ¿por qué la razón entiende? La razón entiende porque es la reproducción del objeto de una manera unitaria, ¿no? Es el famoso concreto pensado, ¿no? De la dialéctica positiva o simplemente dialéctica. Ahora bien, ese es el primer nivel de esto que llamamos la razón. El segundo nivel de esto que llamamos la razón, ¿no? Es la relación entre la subjetividad y la objetividad, que me parece está en la ciencia y la lógica, el volumen 2, segunda parte, tercera sección, capítulos 1, 2 y 3. Ahí él fundamenta lo que sería esta relación entre objetividad y subjetividad, ¿ya? Y la tercera sería en la cual ya se da la idea en relación con la idea absoluta, en la cual se piensa la naturaleza dentro de
de lo dialéctico, se piensa la naturaleza, se suprasume, ¿no? se supera la naturaleza como exterioridad y junto con lo que sería la filosofía del espíritu, se expresa el espíritu absoluto ya de una manera o dentro de una esfera que llamaríamos conceptual. En todo caso, esa tercera fase que estoy mencionando del espíritu absoluto que piensa la naturaleza y se expresa en la filosofía del espíritu, ¿no? Sería el tercer modo o el tercer nivel de esto que llamamos dialéctica. Entonces, la primera forma y la segunda, ¿no? O sea, la dialéctica positiva y la relación entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Serían parte de esta razón, solamente que ambas, ¿no? Son o colocan apenas el en sí de esta razón. En tanto en cuanto que cuando se reflexiona ya con la idea absoluta, ¿no? Y se ve esta idea absoluta como un concreto, ¿no? Se utiliza el término concreto, totalidad concreta, dice Hegel, ¿no? En tanto en cuanto totalidad concreta, es decir, que asimila la naturaleza y se expresa también a partir de la filosofía del espíritu, ¿no? Esta filosofía, este absoluto que retorna a sí mismo, ¿no? En todo caso, eso sería un tercer momento. Ese momento es lo que permite, ¿no? El para sí, o sea, una comprensión plena de la idea absoluta de sí mismo. ¿Sí? Entonces, habrían tres niveles. En todos los casos, en los tres casos, el contenido y lo que sería la expresión del contenido prácticamente son lo mismo. Es decir, en todos los casos, lo que se va a expresar es el contenido en cada uno de estos niveles, ¿no? Se va a expresar como una especie de unidad. ¿Sí? Se va a expresar como una especie de unidad. O sea, otra vez con la premisa es: el entendimiento razona en tanto que la razón entiende, más se entiende en tres planos y en cada plano habría, ¿no? mayor rango de profundización y autocomprensión. ¿Sí? Bien, ahora eso en términos generales, no voy a poder terminar, más habría una parte final que sería el pronóstico al futuro, ¿no? Pronóstico al siglo XXI de esta filosofía. En términos generales encuentro de que la ontología científica, al menos tengo la impresión era la idea de Hegel, la ontología científica, la dialéctica, aspiraba a ser una especie de ontología científica. Entonces esta ontología científica parecería que va a desaparecer o ya no sería su nombre y asumiría el nombre de dialéctica. ¿Ya? Y sería una tercera gran corriente filosófica. La otra gran corriente filosófica es la que ensambla con Kant, o tiene que ver con Kant, y la tercera corriente, o una de las corrientes, o la tercera corriente, es decir, sería todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Las ontologías religiosas, tipo tomismo, neotomismo, etcétera, etcétera. En fin, en todo caso, el criterio fundamental es este. Kant, Hegel y posteriormente todos los demás querían una ontología, una metafísica científica o simplemente una dialéctica científica. ¿De acuerdo? Mas no es o no tiene las características de las ciencias naturales, obviamente. No es científico en el sentido de las ciencias naturales. Tiene que ver en el modo cómo se entiende este ser dentro de la temporalidad, que tiene contradicciones, ¿no? Y así otras características más. Y cómo se parte del conocimiento para fundamentar los modelos del ser. Y así sucesivamente. ¿No? Es decir, ya no está fuera del planeta Tierra, ¿no? Es una filosofía crítica bastante centrada en nuestra comprensión de la práctica, en nuestra comprensión del ser, etc. Estoy asumiendo aquí, ¿no? Práctica como la nueva forma de expresar el ser. De otra manera, si entendemos práctica al margen o queriendo con ello superar al ser, vamos a tener problemas porque la práctica en última instancia sería un ente
¿no? Y según la tradición, un ente nunca puede ser superior al ser. Entonces, debemos presumir que la práctica, ¿no?, incluida la naturaleza ahí, expresaría al ser. ¿Ya? Más, en fin, esa es cuestión también que habría que conversar, ¿no? Después, habría otras consideraciones más que voy a dejar de lado. Y ya especificando, pensaría lo siguiente, ¿no? ¿Qué es Hegel para el siglo XXI? ¿No? ¿O cómo pensar a Hegel para el siglo XXI? ¿O qué sería la filosofía hegeliana para el siglo XXI? Ya he dado una idea general respecto de esto y especificando diría lo siguiente, ¿no? Esa pregunta, la filosofía hegeliana del siglo XXI, habría que pensarla en función al Perú, cómo esta filosofía hegeliana se ensambla con nuestro proceso filosófico. Respecto a América Latina, también cómo se ensambla este pensamiento filosófico en relación a América Latina, cómo se ensamblaría esa ontología de las contradicciones o la ley de la negatividad que sugiere Hegel y que después es pensado por una serie de materialismos dialécticos posteriores, ¿no? Más específicamente en relación al marxismo, cómo esta ontología de las contradicciones tendría que ver con la explicación, o con la filosofía que tendrían los países del sistema de países coloniales y semicoloniales. Es decir, se puede pensar eso como una especie de filosofía para este tipo de países que tuvieron un desenvolvimiento real, problemático, limitado, es decir, Estado-naciones no bien constituidas o no constituidas plenamente como burguesas, ¿no? ¿Se podría pensar esta filosofía para este tipo de sistema? Y también se podría pensar esta ontología de las contradicciones respecto al sistema de países imperialistas, ¿no? Entonces, habría este tipo de consideraciones, ¿no? Ustedes saben que una de las polémicas que hay entre los... En todo caso, una de las consideraciones que se tiene es que esta ontología de las contradicciones se aplicaría también a los países imperialistas. Tengo la impresión, para mí, puedo haber hecho una lectura incorrecta, de que el maoísmo se preocuparía de eso, es decir, cómo podemos ampliar la ontología de las contradicciones a la esfera del sistema de países imperialistas. Más esto podemos dejarlo de lado. Entonces, en síntesis, cuando se pregunta por la filosofía hegeliana en el siglo XXI, habrían estos 4 referentes y obviamente eso requiere reflexión también bastante específica, contrastando informaciones y una serie de cosas. Esto solamente es lo que quería indicar para ustedes, ¿no? Espero en alguna medida haber satisfecho la pregunta sobre la filosofía hegeliana en el siglo XXI. Bien, eso sería todo. Gracias por la paciencia en escucharme. ¿Aló? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Ontologización de la lógica. Voy a pedirte que repitas. Bien, yo agradezco las 2 preguntas. Respecto al fin de la historia,
tengo para mí lo siguiente. Me parece que al fin y al cabo Fukuyama, cuando se plantea o se formula el problema del fin de la historia, él está asumiendo la relación entre el saber absoluto, ¿no? Entre el saber absoluto, el ser, ¿no? Y el método absoluto, como acabados y terminados en un determinado momento histórico, y que ahí ya concluía la historia, ¿no? A mí me da la impresión que eso debemos pensarlo en el mejor de los sentidos, es decir, de que entraríamos a una fase, ¿no?, más bien de tipo hegeliana, y se terminaría con lo que Marx en algún momento llama la prehistoria, ¿no?, para entrar a lo que sería la historia. En todo caso, tengo para mí que Fukuyama hace una consideración bastante problemática porque la impresión que deja es que al final de cuentas habría una especie de límite para el desenvolvimiento de la historia, lo cual yo encuentro bastante problemática. Yo estoy pensando en el mejor de los sentidos esta idea del fin de la historia, ¿no? Mas no es exactamente eso la idea que me deja Fukuyama, sino más bien de que efectivamente habría un fin de la historia y que ese fin de la historia tendría el capitalismo como a única forma y de la cual no se puede salir, es decir, hay que resignarse a eso, ¿ya? Es decir, no me parece que ese sea el proceso de la historia realmente, ¿ya? Es decir, para mí habría, si debemos hablar de fin de la historia, ¿no?, debemos hablar de que la relación entre el ser y el saber absoluto tiene su momento histórico, su contexto histórico, y que ese contexto histórico frente a su momento, ¿no?, es absoluto, mas en relación a la historia es relativo. Entonces no habría un fin de la historia, habrían varios fines de la historia, y que hegelianamente implicaría que se va madurando en esto que llamamos la conciencia, ¿no?, la conciencia dialéctica o la conciencia en la relación con el espíritu y la propia autocomprensión del género humano dentro de todo este proceso. ¿Ya? Entonces, en síntesis, lo que estimo es que el fin de la historia, según Fukuyama, él hace un encerramiento ideológico en la cual pretende que este fin de la historia de una u otra manera acaba, ¿no?, con este producto generalizado llamado sistema orden demoliberal, más que podría no ser esa comprensión la de Hegel, porque también se le ha acusado a Hegel de él encerrar también el proceso de la historia, ¿no?, el proceso de la filosofía en su propia filosofía. O sea, la filosofía hegeliana sería el fin de la filosofía, ¿no?, y el teórico, el ideólogo de la, ¿cómo se llama?, del orden monárquico que había en Alemania de la época. Entonces, no concuerdo con esas posiciones, me parece que es algo problemático, es darle un absoluto, ¿no?, que me parece en Hegel no existiría, y que la famosa contradicción entre el sistema y el método no existe, porque Hegel es bien claro, lo que motoriza al sistema es el método dialéctico, la ley de la negatividad, la ley de las contradicciones. ¿Ya? Hegel la llama, los hegelianos la llaman ley de la negatividad, o sea que las contradicciones son de diverso tipo, intensidad, profundidad, y existe toda una, según el sistema material en el cual se desenvuelve, existiría todo un proceso, ¿no?, a partir del cual se da este tipo de dialéctica. En otras palabras, se hace dialéctica no mencionando la dialéctica, sino se hace dialéctica en tanto en cuanto usted describe conceptualmente el objeto, ¿no? Yo escucho siempre decir de que hay una dialéctica. Claro, hay una relación dialéctica, pero la dialéctica exige que usted demuestre qué es eso que se llama relación de tipo dialéctica, ¿ya? Entonces, ese sería un problema. Más en fin. Y la otra pregunta sería si hay alguna relación entre la lógica de Hegel y
la ontologización de la contradicción, ¿no? Y en Mao, es decir, la ontologización también que habría hecho él de la contradicción, me parece, ¿no? Es decir, en otras palabras, la ontologización de la lógica y la ontologización que hay entre Hegel y Mao tendría alguna relación. Bien, aquí la cuestión está en que de una u otra manera, y se discute también bastante entre los hegelianos, ¿no? Es que hay o no hay una ontologización de la lógica. O lo que Hegel más bien quiso hacer es una especie de lógica conceptual, o la tercera corriente, para entender el fenómeno del ser, el problema del ser, de una manera precisa y determinada, en este caso un modo dialéctico. Es decir, no sé hasta qué punto habría una ontologización de la lógica, ¿ya? En todo caso, en este caso se trataría de la lógica del concepto, la lógica conceptual. No se trataría de la lógica formal, en todo caso esclarezco eso, porque la palabra lógica también lleva a una serie de confusiones. Bien, en todo caso yo no encuentro que se haya ontologizado la lógica, porque de lo que se trata es de la lógica conceptual, ¿no? Y en relación a Mao Zedong, se habría una ontologización de la tradición. Aquí el problema es más bonito, ¿no? Es decir, en el sentido siguiente. La ontologización de la lógica conceptual de Hegel, ¿no?, permitiría pensar que llevó a la distinción entre entendimiento y razón. Y ahí él coloca una serie de parámetros, etc. En tanto que la ontologización de la contradicción en Mao Zedong, tengo para mí, puede estar errado ciertamente, es que él parte del entendimiento, no de la razón, para hacer esta ontologización de la contradicción. Claro está que atribuirle una ontología de la contradicción a Mao Zedong es una cosa que ellos no aceptarían y aceptan, ¿no? Estamos colocando eso con fines de poder tener una reflexión epistemológica en ambos casos, entre los dos, entre el preguntador y el que responde, más o menos para tener alguna línea de reflexión y para poder colocarnos en esas esferas. Es decir, yo encuentro que la ontologización de la contradicción, en el caso de Mao Zedong, él lo hace desde la perspectiva del entendimiento, no de la razón. En tanto que la ontologización de la lógica que hace Hegel, ¿no?, lo hace desde el punto de vista de la lógica conceptual, queriendo darle a la metafísica una especie de soporte científico. Entonces yo no sé si habría alguna relación en eso o no. Yo creo que Hegel parte de la razón, en tanto que Mao Zedong parte del entendimiento para esa ontologización. No sé si eso de alguna manera ayuda a entender el problema en el colega que pregunta. Por lo menos a mí también me ha dejado curiosa esta pregunta. Me ha dejado bastante curioso, entonces voy a darle una revisada más sistemática posteriormente. Bien, entonces ciertamente eso no va a satisfacer al colega que pregunta más. Es un problema, sí, bien interesante. Así que lo voy a dejar ahí, Américo. ¿Puede ser? Bien, doctor. Sí, muchas gracias, doctor, por la participación en este evento. Estábamos esperando, ¿no? Esperamos que en Brasil le esté pasando también bien, ¿no?, de salud. Acá en Perú los estudiosos de la filosofía que lo conocen le mandan bastantes saludos. Diles que les agradezco la preocupación, y aquí ¿cómo se llama? El coronavirus es problemático, sí, pero más problemático y terrible, con características de lepra, es el gobierno. Así es, doctor. ¿No? El presidente. Bien. Bien, doctor, muchas gracias. Cualquier cosa comunica, ¿no? Muchas bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bien, para concluir con este evento,
Y agradecemos, ¿no?, al doctor Octavio Bando y al doctor Emil Beraún por su participación el día de hoy en esta conferencia virtual que hemos realizado, como les decía, 4 talleres, ¿no? Uno de ellos es el taller de estudios histórico-filosóficos, el taller Juan Cronicure, el taller Siger y Dianoia. Queríamos también dar pase a los miembros de estos talleres para que puedan dar unas palabras finales de conclusión de este ciclo de conferencias que comenzó el 13 de agosto, que han sido 3 conferencias por 2 talleres de la Villa Real y 2 talleres que se han conformado en San Marcos, ¿no? Damos pase en todo caso a Aldair para que puedas, Aldair, dar algunas palabras, si te puedes conectar en estos momentos. Hola, Aldair. Sí, Bien. sí, más bien muchas gracias a todos los ponentes, no solo a los de hoy, sino a los que han estado en las sesiones anteriores. Más bien agradecerles por haber expuesto con nosotros en este ciclo de eventos sobre Hegel. Nosotros somos el Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, aunque bueno, vengo en representación del CIER, mejor dicho, del Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, pues. Pero también de Dianoia, porque creo que no está mi compañero acá, Junior. Pero bueno, a nombre de los dos círculos de estudio que nosotros conformamos en la Universidad Nacional Federico Villarreal, les agradecemos a todos ustedes, también a ustedes de TI, del Círculo Juan Cronicor, bueno, del Taller de Estudios Sociales. Y bueno, ¿qué podemos decir? Más bien muchas gracias a todos los espectadores también que han estado con nosotros en estos 3 jueves, compartiendo toda esa temática sobre Hegel. Esperemos pues que nosotros como coordinadora de estudios filosóficos podamos realizar otros eventos, porque nuestros objetivos es poder difundir la filosofía no solo en el Perú, sino en todos lados, al menos en el Perú, que nosotros lo tenemos desde los 90 por ahí. La filosofía ya ha estado eliminada de las escuelas, entonces nosotros tenemos una especie de estigmatización en la filosofía que nosotros tenemos que erradicar. Entonces, por eso es que se está conformando esta coordinadora de estudios filosóficos, porque lo que se busca es difundir la filosofía en todo el Perú, en México, que nos están viendo, en Chile también, que nos han visto también en las semanas pasadas, en Argentina, en Ecuador también, y en varios países de Latinoamérica. Más bien, muchas gracias. Vuelvo a recalcar, nosotros somos el Círculo de Estudios de Hermenéutica y Estudios Sociales. Ya vamos a estar haciendo otros eventos para las próximas, al menos en nuestra página del CIER sí estamos realizando también eventos. Así que normal, pueden seguirnos a nosotros, pueden seguir a Dianoia y seguir también a los que estamos conformando la coordinadora de estudios filosóficos para que vean cuáles son los eventos que vamos a hacer próximos, porque este no es el último. Nosotros recién estamos conformando la coordinadora de estudios filosóficos y vamos a realizar todos los eventos posibles para seguir difundiendo la filosofía. Y bueno, nada más que les puedo decir, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldair. Sí, bien, como dice Aldair, la coordinadora de estudios filosóficos, conformada por 4 talleres de diferentes áreas del estudio filosófico, ¿no?, en sociológicos y estudios clásicos también de la filosofía, hemos conformado este taller con el objetivo, como bien lo ha dicho Aldair, de defenderla, ¿no? Queremos dar el pase también a Alan Pelayo, para que pueda hablar en representación de Juan Croniquier y dar sus palabras finales de este ciclo de conferencia. Alan, ¿te puedes conectar, por favor? Bien, Alan. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. También saludar a los ponentes que han dado una exposición bastante interesante sobre este pensador. Como ya se había manifestado, nosotros somos una coordinadora que de alguna manera se ha juntado para poder sacar adelante sobre el tema de filosofía. Y a pesar de que no somos una institución como otras instituciones que sí han podido incluso sobrellevar este tema de Hegel, ¿no?, y han podido, y tienen incluso todo un aparato
de organización. Nosotros, a pesar de que no somos una institución, de alguna manera hemos acumulado fuerzas para poder desarrollar esta actividad. El interés principal que nos motiva a hacer estas actividades no es pues un interés monetario, simplemente es el interés de que la filosofía, como un saber totalizante, permite llegar pues a diferentes personas y generar una especie también de un pensamiento no normalizado, sino un pensamiento crítico que analice, que vea los problemas también de nuestro país y de la realidad en general, ¿no? Considero, de parte del taller de investigación Juan Chronicure, que eso es posible en la medida de que haya gente que de alguna manera concentre, se aglutine y trate de buscar esa unidad para de alguna manera no aceptar esta realidad que nos afronta, ¿no? Sobre todo en el Perú, donde encontramos situaciones bastante difíciles, como se puede ver en los medios de comunicación, de una mortandad alta, de un gobierno incompetente que no tiene la capacidad que de alguna manera ver los problemas concretos de nuestro país y las necesidades de la población. Entonces, el conocimiento, la academia, ¿no? La escuela, estos tipos de eventos que también sirvan para poder de alguna manera pensar estos problemas y también pensar el pensamiento, que en ese sentido sería importante, ¿no? Y una de esas es recordando a un gran pensador como es Hegel, ¿no? Hegel ha tenido una importancia en la humanidad, ¿no? Y al margen del país donde estemos, creo que hacer una lectura sobre él, hacer una exposición sobre él, ayuda también a tratar de comprender no solamente Europa, sino también comprender los problemas nacionales, ¿no? Tratar de confrontar este pensamiento que él ha generado con el pensamiento que tenemos dentro de la academia, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también contribuye, ¿no? Marx, por ejemplo, en el prólogo decía que a Hegel lo trataban como un perro muerto, ¿no? Muchas veces se le había olvidado a Hegel y lo querían enterrar también en cuanto a sus ideas. Pero Marx ha sabido también rescatar de ese idealismo cosas importantes para poder él desarrollar otra filosofía, otra postura teórica, ¿no? Y cada cierto tiempo también encontramos a un Hegel que lo van olvidando, ¿no? Entonces nosotros también hemos tratado de buscar recordar a Hegel, retomar también a su pensamiento y de alguna manera difundir estas ideas, ¿no? Entonces, como ya se mencionó también, esto no va a ser el único evento, vamos a tratar también de sacar otras actividades, espero que también los oyentes nos puedan apoyar en ese sentido, que lo hacemos de alguna manera con la mejor voluntad posible que hacemos, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes y cedo la palabra pues al que está coordinando el día de hoy, ¿no? Gracias. Bien, agradecer la participación de todos. Como bien saben, hoy día cada conferencia fue hecho por cada taller y hoy día pues le correspondía al taller de estudios históricos filosóficos realizar esta charla concreta, final también y de clausura de este ciclo de conferencias, en concreto sobre la lógica de Hegel, ¿no? ¿Cuál es la lógica de Hegel? Para conclusiones de hoy día es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica que ha sido por milenios negada. Ya Heráclito había hablado de la dialéctica, pero fue vista por Aristóteles como un razonamiento erróneo, la dialéctica, ¿no? Y por los sofistas utilizada de tal manera que era negada la dialéctica. Pero la dialéctica es una lógica que se ha venido desarrollando ya desde Heráclito hasta la actualidad, y es precisamente Hegel el que sistematiza desde una filosofía idealista objetiva, sistematiza esta dialéctica cuestionando la lógica formal, la lógica aristotélica, la lógica que fue tomada por el tomismo. Esa lógica criticada y cuestionada, sistematizada por Hegel dentro del idealismo objetivo, y que posteriormente fue cuestionada y fue reevaluada obviamente por Carlos Marx y tomada dentro de las tres fuentes integrantes del marxismo, y actualmente pues nosotros consideramos en el taller de estudios históricos filosóficos que es el método dialéctico, es la forma de pensar lógico que te permite un conocimiento científico de mayor aproximación a la realidad, de un reflejo mejor de la realidad, ¿no? Por ello la importancia de conocer la lógica dialéctica. La lógica dialéctica nos va a permitir
pensar las diferentes formas de realización del ser mismo, y nos va a permitir conocer mejor la realidad, ¿no? Hoy día, en situación de pandemia, de contradicciones económicas, contradicciones políticas, contradicciones sociales, que se desenvuelven en múltiples formas, hay que ver lo principal y lo esencial, ¿no? Como diría Hegel, en lo uno está lo múltiple, ¿no? Hay que ver lo principal, lo que mueve las contradicciones, que a veces se nos nubla la vista de ver tantos problemas, cuando la realización de todos esos fenómenos que hoy día se dan en el mundo y en nuestro país tienen una razón, podría decirse, tienen un porqué, tienen un ser. Y si no resolvemos esa razón principal, esa contradicción principal, no se van a poder resolver las otras, las que se generan. Bien, agradecer a todos los talleres, a los doctores Emil Beraún y al doctor Octavio Bando, y estamos concluyendo de esta manera con este ciclo de conferencias, y agradecer a los que nos han acompañado en Zoom y a los que nos han acompañado también en el Facebook. Muchas gracias a todos. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.